Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Piedra Roseta, este programa de necesario análisis político, económico, social, desde la ciudad de Linares, desde Radio Ancoa y a través de todas las plataformas de Radio Ancoa en Facebook, YouTube y por supuesto en directo desde nuestra señal en Radio Ancoa. Como siempre, un gusto, un agrado estar con ustedes. Presento a nuestros panelistas estables y hoy tenemos a una invitada de lujo. Voy a partir por las damas, por supuesto. Está con nosotros esta semana doña Yasna Cancino, distinguida abogada de nuestra ciudad, de la Universidad de Talca, con estudios superiores de magíster y además que ha tenido también una carrera política destacada. Fue candidata también en nuestra ciudad en algún minuto y es una reconocida también, además de abogada, dirigente política. Yasna, muy buenas tardes, bienvenida a Piedra Roseta. Muchas gracias, Héctor, gracias por la invitación. Me encanta este programa y este panel y sobre todo la oportunidad de conversar con altura de mira sobre temas que son muy importantes para nuestra comunidad. Así es, muchas gracias, Yasna. Así es, eso es lo que tratamos todos estos programas, hacerlo con altura de mira y tú tienes mucha razón. Y por supuesto, don Rodrigo Godoy, economista, también destacado profesor de la Universidad Autónoma, se nos irán integrando los demás panelistas. Muy buenas tardes, don Rodrigo. Hola, buenas tardes. Un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes, darle la bienvenida a Yasna, que es importante tener el marco femenino dentro de nuestro debate, porque a veces nos vemos muchos varones aquí. Paula Nuche es nuestra representante femenina, pero genial de ir equiparando un poquito más el tema de género. Así que bienvenidos a todos y hoy día espero que disfruten de este debate con altura de miras. Así es, en los próximos minutos se nos integrará también doña Paula Nuche, también destacada colega linarense, que fue también candidata en su momento, y por supuesto don Salvador Concha, también destacado militante del socialismo histórico, hoy en día tengo entendido que ya no está por esos lares, también colega, con quienes debatiremos con altura de miras. Y bueno, como siempre, cada vez que me corresponde a mí dar el puntapié inicial en este programa, Piedra Roseta, yo parto con una pequeña introducción a la que he denominado humildemente mi editorial. Y esta semana se titula de la siguiente manera: Matar al padre. En el momento cúlmine de la película El Imperio Contraataca, Darth Vader se enfrenta al joven Jedi Luke Skywalker. Y mientras la batalla se acrecienta, Vader le grita al joven Jedi: has sido derrotado, es inútil resistirse. Luke, en cambio, sigue luchando e incluso pierde una mano en la batalla. Vader insiste, le dice: no sabes lo importante que eres, únete a mí y yo completaré tu instrucción. Le dice además: juntos podremos poner fin a este conflicto, traeremos la paz a la República. Luke grita: jamás me uniré a ti. Luego de eso, Vader finalmente le dice la verdad: yo soy tu padre. La verdad, esta semana, al observar la selfie del presidente Boric con el presidente Lagos, no pude sino recordar esta imagen, que en cierta forma refleja el conflicto ideológico que nuestro Nobel presidente ha sufrido durante tanto. Y que el psicoanálisis define en la expresión matar al padre, y que también alcanza a la madre, pero que para el caso en comento solo se circunscribe al padre, entiéndase al presidente Lagos, quien, queriéndolo o no, es el padre del socialismo chileno en democracia. La madre, que duda cabe, es la presidenta Bachelet, quien, sin embargo, ya perdonó a su hijo, metafóricamente hablando. Ahora bien, si matar al padre es no seguir el camino que aquel o tu madre trazaron, entiéndase, ideario socialista, sino el tuyo propio, a partir de ahí tienes una responsabilidad. Tienes que dejarte los dientes, las pestañas y hasta los hígados para que ese camino que emprendiste salga bien. En cierto sentido, el padre del socialismo chileno le dice a sus hijos y a su hijo que la ruta que ha trazado, al parecer, no es la que el padre había deseado como el camino correcto. Y con ello puede ocurrir que, más que matar al padre, lo único que termina haciendo el presidente Boric sea pisarle el dedo gordo de Lagos.
Muy bien, muy buenas tardes, bienvenida señorita Paula Nuche, destacada colega linarense. La semana pasada no pudo estar con nosotros porque estaba en una actividad del Hogar de Cristo, así que la saludamos y por supuesto la felicitamos por esa actividad. Paula, buenas tardes. Muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente en Piedra Roseta y saludar, como bien decía mi colega, al Hogar de Cristo, que esta semana realizó su Festival de Talentos número 6, actividad online que usted puede revisar desde las plataformas del Canal 5 La Señal de Linares y también desde la página de YouTube, Facebook y Twitter del Hogar de Cristo. Creo que hay que hacer muchas cosas respecto de la visualización de las personas que están en una situación diferente y por lo tanto esto nos ayuda para entender que el talento es algo totalmente transversal y que todos tenemos, es como un don, que el Señor nos pone ahí a cada uno con algunas diferencias, pero cada uno tiene algo bonito que mostrar a la comunidad. Así es, precisamente también estas instancias nos sirven para promover ese tipo de actividades y las felicitamos a través de la actividad que realizó Paula. Pues bien, el temario de esta semana nos convoca a conversar los temas siempre que están en la contingencia. Por supuesto que vamos a hablar también de los temas locales, pero atendido que el proceso constituyente nos ha ido absorbiendo de distinta manera, esta semana ha terminado el proceso constituyente propiamente tal. El borrador se ha entregado y finalmente sabemos, y esta es la realidad, son 388 artículos, incluyendo los transitorios, versus 499, que fue lo que el Pleno finalmente entregó en su minuto, y que resulta del fruto de la Comisión de Armonización. Por supuesto, también conversaremos esta semana de las encuestas acerca del plebiscito de salida, 11 encuestas consecutivas que dan por ganador o rechazo, y análisis varios, entre ellos uno muy interesante del exdiputado Pepe Out. Por lo demás, también conversaremos esta semana a propósito de la propuesta de reforma tributaria, que es la piedra angular, aparentemente, del proyecto del presidente Boric, y también de lo que sería el borrador de constitución o nueva constitución, de la crisis alimentaria, la guerra de los fertilizantes y, por supuesto, lo que está pasando en nuestra comuna de Linares a propósito de las denuncias de las irregularidades en la municipalidad de nuestra ciudad. Pues bien, partamos entonces con la discusión, abramos la discusión de esta semana a propósito del término del proceso constituyente, y quisiera formularles rápidamente solo una pregunta, que será la pregunta inicial para dar puntapié a este programa, a propósito de qué es lo que les parece finalmente este proceso de borrador, y si es que se atreven a definirse finalmente con una opción apruebo o rechazo. Solo en una palabra, si es que se atreven ya en este minuto a plantearse desde el apruebo o rechazo. Estimada Paula, brevemente. Yo he estado analizando, falta el documento, ahora está circulando el documento final, luego la Comisión de Armonización. Hemos analizado el primer borrador que hemos estado latamente durante semanas y en el cual yo he manifestado de manera clara y certera de que hay varias falencias que desde el punto de vista jurídico me causan preocupación, como lo que tiene que ver a propósito de lo que son los sistemas de justicia, entendiendo que la autonomía del Poder Judicial se estaría viendo un poco mermada y sería preocupante este Consejo de Justicia que se busca instaurar, que viene a ser un órgano político. Hay cosas que me generan mucho resquemor y que estoy esperando analizarlas finalmente en el documento final, que está armonizado con menos de 150 artículos, pero claramente hay cosas que son bastante preocupantes y yo creo que la ciudadanía tiene que... ¿Pero cómo te defines finalmente? ¿O no, todavía no te atreves a definirte? El próximo programa me voy a definir. Y eso que usted formaba parte de Amarillos por Chile. Así es. Doña Yasna, ¿cómo se define usted frente a este proceso? Brevemente también. Un proceso en donde partió mal, con una falta de respeto, con una ceremonia inaugural marcada por la violencia y la interrupción de nuestro himno nacional, con un proceso desarrollado donde tomaron relevancia los convencionales propiamente tal por sus chistes, por sus eventos desafortunados, más que por la calidad de su trabajo, y con una ceremonia final que va a estar marcada por la no presencia o ausencia de los expresidentes. Entonces, a mí el proceso me resulta mal llevado completamente de principio a fin. El resultado me parece bastante pobre. No está a la altura de las expectativas de los chilenos y de lo que nuestro país necesita. Yo claramente estoy marcada y definida por el rechazo previamente por varias razones. No obstante que puedo reconocer algunos elementos positivos en el texto,
pero advierto las mismas alertas que señala Paula y otras más. Así que claramente yo soy una persona que va a estar por el rechazo a este proyecto. Vamos con definiciones. Don Rodrigo, ¿se atreve a definirse ya a esta altura o necesita el texto completo como don Marcos Villagra siempre plantea? En honor a la información, yo creo que necesito el texto completo. Yo todavía estoy ahí al medio, pero sí considero que es un proceso histórico. Independiente de... Yo lo tomo como anécdota las situaciones porque las hemos vivido desde el punto de vista del mundo político con chascarros mucho más grandes que lo que se está viviendo, con algo que todo el mundo está pendiente, por lo tanto se releva y se levanta mucho más situaciones que son anecdóticas más que el fondo, que es una constitución. Y en general es una de las pocas oportunidades donde hemos tenido tanta participación para elaborar una constitución. Independiente de eso, creo que hay que darle la oportunidad de leer. Yo invito, como siempre lo he hecho, que la gente lea por sí sola, vea, analice y no se deje llevar por simplemente apreciaciones cercanas, y hay que ir a la fuente. Por lo tanto, todavía estoy abierto, creo que hay cosas muy interesantes, muy buenas, y también debo reconocer que hay cosas pero a lo mejor se podrían mejorar, confiando en un nuevo parlamento, porque lamentablemente yo no confío en el parlamento que tenemos. Hubo 30 años para hacerlo, hay 3 años ya después del estallido social donde perfectamente podrían haberlo hecho, les quedan 4 años y se van en el 2026 y no me dan garantía de que lo puedan mejorar. Por lo tanto, estoy muy abierto todavía a la opción apruebo más que rechazo, pero todavía no estoy decidido. Bueno, como por supuesto huelga decir, además que se nos están integrando algunos de los panelistas, Salvador Concha, que viene llegando también, así que le damos una bienvenida. Yo me decanto definitivamente también por el rechazo, lo he dicho hasta la saciedad, pero eso no quiere decir que uno pueda reconocer algunos aspectos positivos, de los cuales precisamente me gustaría también hablar. Quiero desafiarlos también, porque la idea es que podamos, independiente de la opinión de cada uno de nosotros, observar con objetividad aspectos positivos y negativos de este proceso, y me gustaría partir, ya que ha llegado recién don Salvador Concha, a invitarlo a definirse, si es que se atreve ya a definirse por el apruebo o el rechazo, y a que nos plantee también brevemente, por favor, aquellos aspectos positivos que tú consideras del texto. Después entraremos en los negativos. Bienvenido, Salvador. Hola, buenas tardes, Héctor, Paula, Rodrigo, Ayanna, un gusto estar, varios colegas acá presentes, y un saludo cariñoso también a nuestro amigo Radio Controlador, que no solo en este programa, sino que en muchos programas ha estado acompañándonos acá en Radio Ancoa. Y a los auditores, por supuesto, además no solo auditores, también televidentes a través de streaming y todos los recursos, ¿cierto?, que tiene la radio y que están a disposición. El programa se retransmite el día domingo a las 20 horas en Canal 5. ¿Sí? Con mayor razón todavía. Mira, yo creo que en esto los venía escuchando un poco entre los tacos que tenemos en Linares para poder llegar, pero igual me había atrasado un poco, pero hay un concepto que tiene Tomás Mulián, que lo sacó por ahí alguien a revivir de uno de sus libros más famosos, que es un bestseller de la ciencia política de los 90, que es Chile, anatomía de un mito, que es el concepto de la pseudopolítica. Y ese concepto que lo acuñó en esa lectura, digamos, de ese proceso que hizo de análisis de lo que era la política de los 90 y de lo que la derecha ha utilizado históricamente en este país, es justamente hablar de pseudopolítica cuando te quedas en la rama y no vas a lo central. Y eso estoy hablando, si uno se da cuenta en este año que estuvo trabajando la convención, qué fue lo que destacaron los medios de comunicación y sobre todo lo que trató de ensalzar la misma derecha, y hoy día mismo al ver a Teresa Marinkovic donando en La Plata su remuneración, o sea, farandulizando el concepto de la política. Salvador, tengo clarísimo eso, pero para que vayamos avanzando, ¿cómo te defines? Eso, mira, es que yo lo decía a propósito si es que te atreves a definirte del análisis, totalmente, y tengo una convicción, de hecho, de estar por el apruebo, y destaco principalmente cuestiones, voy a partir de atrás para adelante. La regionalización, la profundización, el profundizar la regionalización no es otra cosa, por ejemplo, de tomar lo que la Constitución Pipiola de 1828 estableció para Chile y que después de un plumazo fue borrado la historia de nuestro país. Aquí tengo un ejemplo muy claro y que además hace mucho sentido a nosotros lo que significa para Linares y Cauquén el Maule Sur. Paula, de estos aspectos que tú planteabas en su minuto, además de las críticas,
Yo también considero que hay muchos aspectos que son positivos. ¿Cuáles tú relevarías de aquellos aspectos que serían interesantes incluso mantener, si es que el proceso se cae finalmente, en un nuevo proceso, ya sea a través del Congreso o la instancia que la clase política decida finalmente? A mí me hace ruido todo lo que tiene que ver respecto a los derechos de la participación. Si bien este es un proceso histórico y estaba la posibilidad de generar verdaderamente un cambio profundo, transformando lo que hoy día teníamos como artículo 5 que definía que la soberanía se manifestaba a partir del voto y el plebiscito, ampliar ese concepto a un concepto que fuera más orgánico, que permitiera, por ejemplo, el control ciudadano de la política de manera efectiva, permitiendo de que si a usted no le gusta el presidente, con un porcentaje de electores considerable, usted lo puede remover. Pero hoy día en esta Constitución se está estableciendo, por ejemplo, la reelección de la figura del presidente sin esa herramienta legal tan importante que yo he sido bastante majadera en reiterar su importancia. Porque así usted que me está escuchando, si no nos gusta el presidente, habrá una posibilidad de ponernos de acuerdo y ver si sigue o no en pro de la estabilidad política del país, evitando así futuros estallidos sociales como el que vivimos en Chile, que quizá una salida, como muchos querían, era que hubiera renunciado al presidente Piñera, pero no existía esa salida legal. Después puede ser otro presidente o una presidenta que esté viviendo una contingencia política determinada y no vamos a tener esa herramienta. Entonces ahí es donde a mí se me cae un poco la importancia que se le dice, que se le tiene a la participación ciudadana y que objetivamente no se plasmó en la Constitución. Lo mismo que me pasa con el voto programático. Hoy día se habla de eliminar el Senado y crear esta instancia regional deliberativa, pero por otra parte, en ninguna manera se cambia lo que es esencial en un sistema político. ¿Y qué es lo que es eso? Generar un concepto. Si yo voy de candidata, no que sea candidata a partir de lo que yo digo, que quiero mejor educación, mejor salud, que es lo que hemos escuchado en las últimas elecciones parlamentarias, que si nos tapamos los ojos y escuchamos, prácticamente desde todos los sectores políticos quieren lo mismo, sin existir un instrumento de medición objetiva que me diga, esto marca la diferencia, o este va a ser lo que va a proponer y que va a generar un cambio si que sale electo, y que me va a poder medirlo, ¿sigue este parlamentario o no sigue? Porque si no, vamos a seguir viviendo de promesa. Eso es lo que no me gusta, pero valoro de alguna manera lo que se establece respecto a lo que tiene que ver con la participación paritaria, pero ahí también me entran dudas, porque analizando ciertas sentencias emblemáticas a propósito de, por ejemplo, si recordamos lo que fue el cambio al binominal hace un par de años atrás, se presentó un requerimiento de inconstitucionalidad porque se suponía que no era igualitario para los independientes, para la mujer y también para otros grupos políticos. Pero si nosotros analizamos y esgrimimos los argumentos jurídicos de dicha sentencia del Tribunal Constitucional, se establece que el independiente no puede ser tratado como alguien de un partido político, primero que todo, porque tiene una naturaleza jurídica distinta. Se entiende que un partido político tiene un ideario, una misión, una visión y un objeto colectivo que busca proteger si es que llega al poder, versus el independiente que no lo tiene. Y respecto de la mujer, con la incorporación de las cuotas en los partidos políticos. Pero ¿qué es lo que me pasa? Yo espero que sea paritaria y creo que es bueno que se manifestara en la Constitución, pero creo que no basta tan solo eso para que la representación política de las mujeres sea establecida de buena forma. Participación ciudadana. Yasna, ¿qué aspecto consideras tú relevante, uno o dos de este proceso, de este proyecto de borrador? Mira, a mí me gustaría decir que rescato los 140 y tantos artículos en materia de derechos sociales. Me gustaría decirlo, pero no lo digo porque esos derechos sociales fueron escritos con letras chicas. Y eso significa, en el fondo, ofrecerte vivir en una jaula de oro. O sea, muchas limitaciones a las libertades de las personas para poder acceder a los derechos sociales, la monopolización por parte del Estado de la prestación de servicios educativos y de salud, por ejemplo. Cuando no se ha puesto el foco en mejorar la calidad, creo que no es precisamente un avance, por más que estén consagrados en la Constitución. ¿Qué rescato? Sí, un avance en materia de protección del medio ambiente. Creo que ahí sí la Constitución y los constituyentes hicieron un buen trabajo de poder avanzar lo que tenemos actualmente hacia una mejor institucionalidad en materia de medio ambiente, alineándonos a lo mejor con las tendencias a nivel mundial. Pero creo que poco más pudiera rescatar versus las grandes falencias que notamos y que yo noto y que me preocupa de que se ponga en riesgo inclusive la democracia, porque hay un diseño institucional muy precario que puede generar tensiones internas y crisis políticas preocupantes y económicas que en definitiva a quienes más lesionan es a los más pobres.
Vamos a hacer una ronda, por supuesto, después con lo que consideramos negativo, pero terminemos con lo positivo. Rodrigo, ¿qué rescatas tú de este proceso constituyente? Bueno, desde el punto de vista económico, yo valoro que se mantenga la autonomía del Banco Central, que prácticamente no tuvo ningún movimiento en cuanto al artículo que está en la Constitución de hoy y a la Constitución que viene. También yo algunos cambios tuvo. Sí. Yo valoro el tema de la mejora en la democracia representativa. Creo que es importante abrir las puertas para todas las representaciones que hoy día conviven en nuestro país. El compromiso con los derechos fundamentales y la opción por un Estado social y democrático de derecho, acceso garantizado a bienes básicos, y eso es importante. Ahora, vendrán leyes donde podremos mejorar y seguir analizando un sistema que también viene bastante malo, sobre todo el sistema de salud, que viene malo desde mucho tiempo. Pero creo que es una gran oportunidad para que se unen esfuerzos para mejorar esto, para que todos tengamos un acceso a la salud que sea solidario y donde todos podamos mejorar nuestro propio sistema. Eso es un gran desafío. Si bien hoy día lo que analizamos, el diagnóstico dice que son sistemas que están muy mal evaluados, también el sistema educativo es la oportunidad para, en un proceso, porque esto todo es gradual, en un proceso se tiene que mejorar. Hemos escuchado entonces distintos planteamientos que relevan algunos aspectos interesantes. Yo quisiera cerrar antes de dar la palabra para algún otro alcance sobre este punto. Algunas normas o aquellas normas sobre probidad me parecen que son interesantes, sobre todo el fortalecimiento de la Contraloría de la República, que efectivamente son problemas que el aparato público, la administración pública, hace mucho tiempo está al debe. Conocemos la opacidad en general en que vive la administración pública. Hoy vamos a hablar de un caso donde algo de eso se discute, por lo que yo creo que ese tipo de normas deben continuar en un proceso independiente del resultado de esto. Pero por supuesto, como la idea no es acaparar yo el micrófono, sino que darle la palabra a los panelistas, yo antes de pasar a los aspectos negativos, quisiera conocer la opinión de ustedes a propósito de lo que se ha planteado este último día acerca de los invitados. Ya tuvimos una polémica la semana pasada a propósito de la no invitación a los presidentes de la República y las cartas que cada uno de ellos presentó, unas más duras, unas un poco más escuetas, como la del presidente Frey, que fue muy muy breve. A propósito de la invitación, que ya está clara que algunos de los convencionales, no es la mesa de la convención, sino que ha efectuado algunos dirigentes, personeros de la vida política, como el alcalde Daniel Jadwe, Víctor Chanfró, ¿cierto?, presidente de este grupo denominado ACES, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, o Lautaro Carmona. Me gustaría conocer la opinión de ustedes a propósito de esta invitación y a propósito de la no invitación a los presidentes de la República. ¿Cómo se condice esto? ¿Cuánto sentido de ecuménico, de altura de miras hay en este proceso final de cierre, cuando por una parte a los presidentes de la República se les hace una especie de desaire y por otra parte se invita a quienes se han planteado muy duros, incluso contrarios al proceso mismo de proceso constituyente? Me gustaría partir con Rodrigo. Mira, cuando se queda corto en argumentos para el tema central, que es la Constitución, yo te aseguro que para mí es irrelevante quienes se invitan y quienes no se invitan, porque aquí lo importante es la Constitución y la presentación o no presentación, quien vaya o quien no vaya. Aquí los protagonistas fueron los convencionales constituyentes. Obviamente que la mayoría es gente sin mayor experiencia política, el resto podrá decir que tienen manejo o no tienen manejo. Para mí lo importante es la Constitución, es irrelevante el tema de los invitados. Usted sigue la línea del presidente Boric. ¿Yasna? Yo creo que los símbolos importan. Nuestra tradición histórica siempre está marcada por el respeto, por la participación, sobre todo cuando aquí se quiere plantear que esta Constitución es democrática y representativa. Y yo coincido en que es democrática porque los constituyentes fueron democráticamente electos, pero no creo que sea representativa porque no es una foto fiel, la Constitución de la Convención no es una foto fiel de la diversidad que existe en nuestro país. Y esta misma foto final con la estela de invitados nos va marcando quiénes son los importantes para los constituyentes, en donde solamente marca presencia una parte de la izquierda más dura. Y eso excluye a la centroizquierda, a la gente de centro y a la derecha. No olvidemos que Chile, la mayor parte de los chilenos es gente independiente. Entonces, que no haya habido espacio
por aforo inicialmente, como se dijo, para invitar a los presidentes, ya te habla de una mezquindad en donde esa fiesta, que debe ser ciudadana, que debe ser democrática, participativa y representativa, a esa mesa no están todos invitados. No estamos todos invitados y yo creo que es una mala foto para el cierre y, como te dije, desde el principio al fin el proceso ha sido llevado a lo radical y que no, creo que no está representando el corazón chileno ahí. Pero no hay un sector que no le dio importancia siquiera a la elección de los convencionales y que ahora, como no tiene mayor representatividad, ahora rasga vestiduras y que sabemos que había ya una animadversión en función del proceso. La tradición republicana siempre estuvo respetando la figura de los expresidentes. Siempre se hacían reuniones de expresidentes, se les invitaba a los procesos más importantes de nuestro país. Y tú lo dijiste, este es un momento histórico del país. No porque sea histórica necesariamente tiene que ser bueno, porque tuvimos un evento histórico que fue la dictadura de Pinochet, no necesariamente es bueno. Pero que cerremos este proceso histórico con la exclusión de más del 60 o 70% del país que no se representa con la centroizquierda, con figuras como Jadwe, que estaba en contra del proceso constituyente, la verdad es que es una señal súper poderosa y es una bofetada a muchos chilenos. Salvador, ¿es una mala foto o en realidad forma parte del criterio y la libertad que tienen los constituyentes de plantearse en estas opiniones? Mira, yo voy a contestar eso los 30 segundos al final porque me quiero tomar de dos cosas que dijeron tanto Paula como Yanna. Referente, por ejemplo, a lo que dice Paula de los sistemas de justicia que se tienden a politizar, que yo lo venía escuchando. Y yo estoy leyendo el texto de quienes van a conformar este sistema de justicia, y fíjate que no veo en absoluto que sea una conformación política. ¿Por qué razón? Hoy día los jueces se eligen a través de ternas o quinas, dependiendo de lo que está aspirando, y tanto en la Corte se generan las ternas, en la Corte Suprema la quina, y después elige el presidente a través del ministro. Y dígame que eso no es político. Y cuando son de la Suprema tiene que ir al Senado. Que eso es algo netamente político, por si por algo se llama dentro del sistema, tenemos un sistema híbrido de conformación compartida. O sea, aquí intervienen dos poderes del Estado en la actualidad para elegir los jueces de la República de Chile. Y el sistema nuevo que propone la Convención establece, es que mira, esto es re importante, Héctor. Sí, dale. 8 jueces, juezas o jueces titulares elegidos por sus pares. Totalmente yo encuentro que es participativo. Posterior dice 2 funcionarios o funcionarias o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares. Compadre, mira, le están integrando a los miembros, por ejemplo, en los tribunales nuevos del sistema procesal penal o de familia, hay funcionarios que no son jueces, que antes no existían, son los administradores, por ejemplo, son ingenieros comerciales y van a tener, por ejemplo, participación en lo que va a significar el ordenamiento, ¿cierto? Y nombrar a sus pares. Pero otros integrantes más son pero antes de hablar dos integrantes elegidos por los pueblos. ¿Por qué tener sistemas de justicia indígenas distintos para los chilenos? No, estamos hablando, yo creo que me estoy refiriendo, que antes de eso, me puedo referir a lo otro, yo solamente estoy refiriendo sí, porque a un punto. Podemos ir debatiendo, pero vamos al punto. Voy al punto que el sistema que propone la Convención, yo creo que es mucho más participativo y menos politizado. También la Cámara de Diputados y la Cámara de Regiones va a elegir a 5 miembros. En este caso, yo creo que es con mucho más escaños reservados. No son la Cámara de las Regiones. No pero al punto, Salvador, al punto. ¿Qué te parece la foto, la última foto? Porque la ciudadanía también, mira, ¿por qué te planteas que la ciudadanía se queda con eso también? Lo más importante, la foto es que aquí no va a estar en manos solo del presidente del Parlamento, porque así aquí, a propósito de farandulización de la política, se nos olvida que hay senadores y diputados de todos los sectores que fueron comprados por todos los empresarios más importantes del país, que son los que hacen el lobby en las cortes para ganar los juicios. Eso es lo que tiene que saber la gente. Y que de esta forma que se van a elegir los jueces de la República, va a haber más participación. Yo creo que podemos entrar después, hay un capítulo completo que podemos hablar sobre el sistema judicial. Y lo otro que me quedo dando vuelta es lo que opinaba Jan respecto a las libertades. Por ejemplo, dijo que no iba a haber libertad de enseñanza. Yo le leo acá. El texto dice, respecto a la libertad de enseñanza,
Pero mira, dice, se garantizará la libertad de enseñanza y el deber del acorde Estado a los principios fijados por la Constitución. Y si te vas al artículo primero, colega, es que para el diálogo tenemos que le dije, letra chica. Ya, mira, está bien. Si yo entiendo, cuando tú hablaste, sí, yo no interrumpí. Y le pregunté a Héctor y me dijo que espera. Pero te estamos preguntando de la foto final del cierre, pero mira, terminemos con la foto y después te doy tiempo para que vayamos a ese tema, porque después nos queda Paula también, y la idea es que demos la vuelta también a todos los cuando uno emite opiniones también tiene derecho, si alguien está diciendo blanco y yo veo que el cielo está negro, tengo derecho a decir que también. En el programa siempre hacemos eso. En el programa siempre hacemos eso, pero tratemos de acotarlo. Mira, el tema de la enseñanza está totalmente garantizado. Expresamente, texto escrito. No hay confusión. Perfecto. Y en eso hay libertad de enseñanza y de credos, sean espirituales o los que sean, para la libertad que las familias opten el proyecto educativo que quieran tomar. Perfecto. Gracias, Salvador. Paula, ¿cómo ves esta última foto con estas invitaciones? ¿Refleja lo que fue el camino, el devenir de la convención? ¿Están bien en esa línea? ¿Son coherentes en esa línea? ¿O por el contrario, en la no invitación de los presidentes demuestra la verdadera cara, el verdadero rostro de lo que fue el proceso? Para mí refleja, primero que todo, una falta de respeto a lo que es nuestra historia republicana. Siento que sin lugar a dudas uno no puede negar el pasado para poder avanzar al futuro. Me parece que sin lugar a dudas, con amplia mayoría, todos con sus diferencias, los presidentes que fueron electos en Chile aportaron algo para el Chile que tenemos hoy, que es un Chile que objetivamente, por lo menos según mi historia de vida, mis 32 años, es mucho mejor. Cuando yo tenía 5 o 4 años, iba al campo chileno y estaban las carreteras con piedra, habían hoy pozos negros para ir al baño, no había luz eléctrica, no había baño en gran parte de la ruralidad. Ese Chile avanzó. Falta todavía que avanzar respecto de muchos derechos, de muchas cosas, pero sin lugar a duda me parece que es una falta de respeto al pueblo chileno, es una falta de respeto a lo que es la diversidad de pensamiento. ¿Y por qué lo digo? Porque durante mucho tiempo los grupos que estuvieron excluidos supuestamente se fueron avanzando de manera paulatina en sus derechos en estos 30 años. Y hoy día vemos cómo esos mismos grupos, cuando están en un estrado, tratan de apuntar con el dedo y de limitar a los otros que no piensan como ellos. Y ahí es donde se genera algo complejo, porque yo siento que para avanzar también tiene que ser las mayorías, obviamente con respeto a sus minorías, pero no podemos tener una dictadura de minoría. O sea, si yo pienso distinto a ti, qué bueno, pero nada va a hacer cambiar quién soy yo, ni quién eres tú, pero tenemos que respetarnos. Y siento que igual, de todas maneras, al negar nuestra historia, nos estamos negando nosotros mismos. Y yo creo que en parte nuestro Chile, yo me siento orgullosa de ser chilena y creo que en estos años harto se ha mejorado y harto se ha hecho. Hace 20, 30 años atrás, una persona como yo no hubiera podido haber sido abogado. Difícilmente, no hubiera podido ser profesional. Soy profesional, lamentablemente estoy endeudada hasta los huesos. Espero que los jóvenes que vengan ahora no tengan ese endeudamiento, pero tampoco puedo negar que mi Chile en estos 30 años avanzó, porque sí lo hizo. Bueno, solo para cerrar, yo lo he planteado en otros programas y algo quise esbozar en la editorial, con esta sensación con esta compulsión a propósito de esto que la psicología o psicoanálisis define como matar al padre, por refundar el país. Yo creo que hay algo de eso en los convencionales desde el momento en que siempre para ellos fue incómodo invitar a los presidentes de la República, incluso a figuras que pudieran haber sido un poquito más ecuménicas. Yo me pregunto si hubiese estado vivo el presidente Aylwin, de quien el presidente Boris se refirió en momentos muy, muy duros, pero si hubiese estado vivo, me pregunto yo si hubiese sido la misma actitud. ¿Y por qué digo esto? Porque finalmente el presidente Aylwin nos aunó, nos condujo a un proceso que era duro, salir de la dictadura para entrar a la democracia, aunar, permitir vernos al rostro los que estuvieron a un lado y otro, era complejo. Entonces, finalmente, ese tipo de elecciones son las que este grupo, este nuevo mundo, este mundo que está reflejado en la convención, no recoge, y eso formaba parte de la rica tradición que yo creo que todos tenemos claro que Chile sí tiene. ¿Podemos idear soluciones innovativas y distintas? Sí, perfectamente, pero quizás a mí por lo menos me hubiese gustado algo un poquito más ecuménico. Pero mira, ¿por qué siempre mezclar lo que puede ser algo de gobierno o de Boris versus la convención? Yo siempre trato de separar las cosas. Entre otras cosas, mira, por ejemplo, desafortunadamente el presidente las ha mezclado. No, mira, fíjate lo que tú dices, Héctor, respecto a Boris, que él como que hubiese metido una opinión muy
quizás grave contra el expresidente Elwin. Fíjate, a propósito que hablaban delante de los amarillos, ahí está Óscar Guillermo Carretón, ex militante socialista y ex secretario general del MAPO, que llamaba a incendiar el país, porque no era el MAPO de Camuri. Mira lo que te estoy diciendo. Y hoy día, ¿dónde está? Entonces, es la política, cuando se trata a veces... No hay muertos en la política. Exacto, y no solo eso, sino que se puede resucitar muchas veces. A veces pueden sufrir convicciones las personas distintas. Por supuesto, forma parte de la vida. No es lo mismo que tú estás diciendo respecto a lo que dice. Yo he visto en lo que es el presidente de la República una actitud totalmente republicana, desde que asumió en adelante, desde la segunda vuelta, yo diría. Pero no se vio ese mismo progreso de la convención, porque muchos pensaron, de hecho los amarillos por Chile dilataron harto su definición, que la convención, todos los problemas que tuvieron inicialmente se iban a moderar en el camino, que estaban los debates en las comisiones, que cuando se pasara al pleno se iban a moderar, que más adelante se iba a moderar, y la verdad es que llegamos hasta la foto final y nunca se moderó, o sea, nunca permitió integrar a otras figuras importantes de la actualidad política nacional, a otros actores importantes. O sea, de verdad, sí, los gremios son importantes, no sé, por los dirigentes estudiantiles, políticos, etcétera, pero Chile es más que eso. Entonces echamos de menos a los expresidentes del Senado, otras figuras de representantes gremiales, de los sectores productivos, de los trabajadores, etcétera, porque se suponía que esta era la mesa para todos, po. Esta era una mesa de T-Club, pero a la mesa llegó una parte, como te digo, de la extrema izquierda, y es lamentable porque, como te digo, muchos que votaron a prueba con la esperanza de que este proceso llevara a un buen proyecto constitucional para Chile, se les fue matando la ilusión en el camino, se murió la flor, po. Bueno, entonces... Lamentable esto. Yo solo para cerrar y para pasar al otro tema, al otro punto, porque nuestros oyentes también quieren escuchar qué consideramos nosotros, así como consideramos lo positivo, también lo negativo. Es justo los dos aspectos. Yo no sacrifico no crucifico a los amarillos por Chile. Yo creo que ahí había una beta necesaria de parte de la izquierda democrática que sentía que tenía que buscar un lugar donde expresar lo que fue la concertación. La concertación hizo grandes avances por este país, lo decías tú, Paula, y yo creo que parte de esa izquierda está reflejada ahí. Quizás el ejemplo que tú das no es el mejor, pero es cierto, forma parte. Pero también está José Rodríguez Elizondo, destacado profesor de la Universidad de Chile, un tipo al cual nadie le puede decir que no sea un demócrata. Así como Viven Blandlot, por ejemplo, el Partido Socialista, y muchos otros que se plantearon siempre desde el mundo de la izquierda democrática y que consideraron justamente que este proceso no daba el ancho, que no era ecuménico y que tenía todos estos bemoles que nosotros hemos ido señalando. Esa es quizás la expresión que uno ve, y yo por eso digo, no crucifico al amarillo por Chile en esta demora, que era evidente que les complicaba, porque por supuesto tienen su corazón en la izquierda, pero tenían que entrar en ese razonamiento final. El tema es que a veces pareciera que la convención fue impuesta y que entraron a las puertas de la Cámara, del Senado y de diputados antiguos por la fuerza. No, si sabemos que se yo creo que democráticamente. Aquí me quedo con la frase de Andrés Saldívar: hay que ser demócrata hasta que duela. Por lo tanto, lo que uno apela es que el proceso ha sido democrático, y las fuerzas políticas que están en la convención son las que el pueblo de Chile decidió en un momento, y eso no se puede cambiar. No sé, eso yo y no el lo texto discuto. final se va a llevar a un plebiscito de la misma manera que fue todo el proceso que diseñó el Congreso, cierto, político de nuestro país, todo este itinerario que se ha cumplido tajantemente bajo todos los procesos democráticos. El 4 de septiembre el pueblo de Chile decidirá y tendremos que aceptarlo como demócratas que son. Bueno, vamos entonces ahora a los aspectos que consideramos negativos. Me gustaría partir a través de Rodrigo planteando aquello que la ciudadanía, quizás desde el ámbito económico, que es tu expertise, pero que la ciudadanía puede considerar también que le es negativo, porque muchos nos quedamos a veces, sobre todo los abogados, en los temas más doctrinarios, incluso dogmáticos, pero a veces bajar esto a la realidad de las personas, decirle cómo le puede afectar una norma u otra, es lo que realmente le hace sentido. Yo siempre digo, es mejor elegir esto con la razón y no con la emoción. Rodrigo. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la Constitución es más importante que la ley, en primer lugar.
Y respecto que la Constitución demanda que se creen leyes para complementar estos artículos que establecen lineamientos generales, y estas leyes deben hacerse en función de la Constitución. Es por eso que también deja abierto hartos elementos, esto mismo de estatización, bastante estatización para muchos servicios. Es un desafío bastante grande de cómo el Estado se va a permitir desarrollar estos proyectos o a financiar con una carga tributaria que hoy día mismo está en ascuas, digamos. Mañana se va a conocer, según lo que está predeterminado por el ministro de Hacienda, va a mostrar un poco lo que va a ser esta reforma tributaria que pretende al menos financiar este proceso del gobierno que está en estos momentos de Boric. Pero esto va más allá. Insisto, esto es un proceso, son reformas que tienen que ir acompañadas de leyes en función de cómo vamos a asumir tanto el sistema de pensiones, que es lo que más preocupa a las familias chilenas, el sistema de salud, educación, que también hay una promesa en el sentido de garantizar un acceso a la educación en todos los niveles, desde educación prebásica, básica, media, universitaria. Por lo tanto, son desafíos que deben ir complementados con una reforma tributaria robusta, pero que no involucre un empobrecimiento del país en cuanto a la matriz productiva. O sea, entonces, lo negativo que ves tú es cómo el país va a ser capaz de financiar todo este paquete. Es un desafío bastante grande que va a incorporar a muchas personas que aporten a las voluntades para poder llegar a financiar esto. Hoy en día nosotros tenemos una matriz productiva que no nos alcanza a satisfacer las necesidades del país. Por eso tenemos déficits bastante grandes, sobre todo en otro tema que es el tema habitacional. Entonces, es difícil, pero no es imposible. Y en eso yo veo un poco demasiado estatista esta Constitución. Por lo tanto, de alguna manera tiene que haber voluntades desde el mundo privado o un mix para poder avanzar. ¿Cómo se avanzó? Pero tiene que haber mayor regulación, porque nosotros hemos crecido, como decía Paula, el país ha cambiado, pero ha cambiado a un costo muy alto también, donde hay una élite que se ha visto beneficiada con márgenes muy grandes en función de yo te doy esto, genero este beneficio, pero resulta que yo me llevo la tajada más grande. Y eso es lo que tenemos que regular a través de esta nueva Constitución, con leyes que propendan a mejorar la estabilidad del país. Paula, lo negativo. Me preocupa, y acá lo digo, me preocupa porque usted que me escucha y que nos sigue en Piedra Roseta y que me conoce sabe que yo nunca he sido una mujer de derecha, siempre he sido una mujer de centro. Fui candidata a diputada independiente con alta votación, agradeciendo a los más de 5.000 electores que en mí creyeron. Me preocupa respecto a lo que tiene que ver cuando hablamos de sistema de gobierno, cuando tenemos que entender y analizamos este cambio al presidencialismo y también, por otra parte, este bicameralismo asimétrico. ¿Y por qué me preocupa? Y aquí quiero ser bien clara. Si nosotros miramos la experiencia comparada de los que nos gusta tanto compararnos como Estados Unidos, si miramos para el lado Argentina, Brasil, entre otros países, nos damos cuenta cómo cuando tenemos un sistema presidencial tenemos que buscar un sistema de pesos y contrapesos que nos permita ir avanzando en la buena toma de decisiones. Se pensó en un momento eliminar el Senado, generando esta instancia regional. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que esta instancia regional tampoco tiene las atribuciones fortalecidas y, por otra parte, hoy día tenemos la iniciativa exclusiva del presidente en ciertas materias. Por ejemplo, para que usted entienda, en las materias en donde tenemos que meternos las manitos al bolsillo. Pero ¿qué nos pasa? A propósito de que si se elimina, se atenúa, mejor dicho, esto respecto de las iniciativas exclusivas que tenía el presidente de la República. Va a favorecer a que un sinfín de representantes traten de favorecer de manera populista a sus electores con ciertas medidas. ¿Y por qué me atrevo a decirlo de esta manera? Estoy tratando de ser lo más responsable posible, porque así como yo me atrevo a suponer, también supongo que ellos pensaron que era lo mejor para Chile, así que este sistema que nos están proponiendo no existe en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, es un experimento. ¿Cómo será echarle leche al café y hacer leche de chocolate con café sin cafeína a un café para hacer un mocachino? Puede que quede bueno, puede que quede malo, pero en realidad no se hace así. Es un modelo y es un riesgo que se está corriendo. Y a mí, que soy una mujer que me gusta ir avanzando, pero ir lento, a paso seguro, ir transformando de manera tranquila, me produce ruido.
no me parece tranquilo. Sí me hubiera gustado, y aquí quiero ser enfática, que para mí se hubiera solucionado, por ejemplo, el problema eliminando primero las diferencias que son exorbitantes de los sueldos, tanto de los diputados como de los senadores, número 1, las rentas vitalicias de los expresidentes, número 2, y por otra parte ciertas atribuciones específicas que nos permitirían avanzar en la tramitación de la ley, no estar dilatando los procesos legislativos en Chile, que son de 6 a 12 años, que parece un poco absurdo, imagínense, 6 a 12 años, o sea, una ley, algunas leyes están descansando, y si nosotros lo ponemos como un niño, primero el niño aprende a sumar, aprende a hablar, después a los 12 años ya es como un preadolescente y recién están saliendo algunas leyes. Entonces creo que eso tiene que ver más que nada con modificación de leyes orgánicas, y me da un poco de susto, y yo creo que el susto es bueno porque nos permite observar. Salvador, así como hicimos un análisis respecto de lo positivo, me gustaría escuchar lo negativo que ves tú de este borrador. Mira, a mí no me dejó conforme básicamente el sistema político, en el sentido de que yo no estaba por el presidencialismo. A mí no me gusta el presidencialismo, y por una razón histórica. Los países latinoamericanos copiamos el modelo americano de Estados Unidos en lo que significó nuestros procesos independentistas. Y como lo explicaba un día un constitucionalista argentino que estuvo invitado en un programa, digamos, explicaba lo mal que copió Latinoamérica el modelo americano, que había sido diseñado para la realidad norteamericana, a esa realidad que los vio enfrentados constantemente en conflictos de poder, y que terminaron en una gran guerra civil que todos conocemos, la guerra de secesión entre el norte y el sur. Entonces yo pensé y tuve la esperanza que en este sentido, digo, como un valor que yo esperé que generáramos y tuviéramos la posibilidad de haber tenido un sistema político con un semipresidencialismo más al estilo francés, ¿cierto? No al parlamentarismo, porque creo que quizás eso no habría sido mucho más, digamos, de mayor colisión a nuestra realidad y cultura política, digamos, y sobre todo para lo que significa la idiosincrasia del resto del país a nivel popular. Estoy pensando, tener una figura presidente para los chilenos y chilenas es como algo que está dentro del ideario, del eto histórico político del país. Y respecto a las cámaras, yo lisianamente soy partidario de la eliminación del Senado y no de haber tenido una Cámara de Regiones, justamente por lo que dice Paula. Esta demora y esta réplica de un proceso legislativo, del proceso de formación de la ley, que pasa por una y la otra, y después se tiene que ir muchas veces a una comisión mixta y después al plenario. Eso, para mí, zanjado políticamente, yo creo que estamos en el siglo XXI. Gran parte de Europa tiene una sola cámara, y si tienen otra es más bien decorativa, como los ingleses. La Cámara de los Lores es una cámara bien decorativa, más bien para ver cuestiones políticas o incluso lo que fue la extradición de Pinochet, pero no para decidir la política del Reino Unido. ¿Me entiendes? Yo creo que Chile perfectamente pudo haberse autodeterminado a través de este proceso de la convención un sistema político semipresidencial unicameral. Ese era mi... Yasna. Saco el papiro. Así, listado. Vaya, sí. como usted desea. No. Cada uno es líder aquí en su minuto. Por Mira, lo menos no le vamos a decir lo que dijo la convencional constituyente Gallardo, Claro. chispear los Sí, dedos, sí, ni le vamos a hacer claro, nada. claro, Tranquilo. sí. Aquí Aquí hay respeto. tiempo. Bueno, yo creo Respeto. que, como dije, llegué al artículo primero y ya dije rechazo. Pero, ¿qué me pasa? Por ejemplo, el artículo primero, el tema de la plurinacionalidad. Yo creo que era algo que no estaba en la mente, ni en los sueños, ni en las pesadillas de ningún chileno al inicio del proceso constituyente o cuando se hizo el plebiscito de la prueba y rechazo, que pudiéramos terminar y salir de una república con una sola nación a una república plurinacional. Y no solamente plurinacional, sino que la segregación o la división del territorio, creando también territorios autónomos, o sea, más temocuicuy, más territorios especiales, donde no vamos a poder a lo mejor circular con toda la libertad que tenemos hoy día los chilenos. O sea, los chilenos solíamos circular por todo el país sin ningún tipo de limitaciones, más allá de un peaje, cosa que ya no está ocurriendo así en la zona de la Araucanía, donde está el estado de excepción.
Así que no me gusta esa creación de territorios autónomos. Creo que no creo que la gente esté contenta con eso y además el establecimiento de distintas clases de ciudadanos, porque hoy día vamos a tener ciudadanos de primera y segunda clase. Los ciudadanos que tuvieron la dicha de ser descendientes de pueblos originarios son ciudadanos de primera clase, y nosotros los chilenos que no tenemos un apellido originario vamos a ser ciudadanos de segunda clase. ¿Y por qué lo digo? Porque ya quisiera yo como chilena tener el estatuto de protección de propiedad que tiene la propiedad indígena. Una propiedad súper garantizada, muy protegida, muy preferente, inclusive para la recuperación de tierra. Ya quisiera yo como chilena tener el estatuto de protección de aguas, porque a los indígenas también tienen una propiedad indígena que no va a ser derogada. Los derechos de consumo, los derechos de agua indígena no van a ser derogados. Lo que sí le va a pasar a los derechos de agua otorgados al resto de los chilenos, incluidos los agricultores grandes o pequeños. Sistemas de justicia, yo te decía adelante, antes de hablar del Consejo de Justicia, hablemos, ¿por qué vamos a tener sistemas de justicia distintos? Si somos todos iguales, se suponía que esta Constitución buscaba igualar la cancha y que todos fuéramos iguales, y resulta que ahora te va a juzgar una autoridad, una machi, un coro, un lonco, no sé, según si tú eres o no de pueblo originario y si eres chileno. Y si eres chileno y metiste la pata en un territorio donde están es un territorio autónomo de pueblo originario, te van a juzgar, no sé, por el cacique, el lonco, la machi, no sé quién, una autoridad ancestral. Y con un sistema jurídico que no existe, porque no tiene sistema jurídico, po. Si nosotros tenemos un sistema jurídico escrito los chilenos, pero yo no conozco ningún sistema jurídico de pueblo originario porque eso no existe. O sea, no existe porque está en el aire, es costumbre, ¿me entiendes? Bueno, ya, no sé, po, no me gusta porque es un trato desigual. ¿Y cómo voy a lograr igualdad? Con trato desigual. Libertad de enseñanza sometido a todos los principios reconocidos en este proyecto de Constitución, y entre esos principios está la ideología de género. O sea, una familia evangélica que mande a sus hijos a la escuela pública va a tener que aceptar que al niño le enseñen ideología de género. Y si en un colegio privado, o sea, igual va a tener que hacerse con ideología de género, po. Si se tienen que respetar porque son principios constitucionales, y todas las leyes y todo los restantes normas jurídicas se tienen que adecuar a la Constitución, po. Entonces, si reconocemos las diversidades sexogenéricas, que está bien y yo lo aplaudo, pero yo no lo tengo por qué obligar a un musulmán o a un hindú que habita en Chile a tener que enseñar a sus hijos ideología de género, po. Yo creo que eso no corresponde. Por eso yo hablaba de la libertad de enseñanza con letra chica, vivienda con letra chica. Me duele en el alma que no hayan garantizado la vivienda propia. Hoy, si yo escuchaba en los años 80, el sueño de la vivienda propia, ese es el sueño más anhelado por los chilenos. Que ha estado en la polémica estos días. No quisieron y la rechazaron. No es que la rechazaron. Entonces, si la garantía apuntaba a asegurar la vivienda propia, ¿por qué rechazar colocar esa palabrita tan querida por los chilenos ahí? No, es que a lo mejor el Estado va a proveer vivienda así como en comodato, o sea, que la gente viva de allegada. O sea, en casas estatales, no me parece digno. Goce, dice la Constitución. Eso. Goce, tener, el mero tenedor. O sea, cuando me prestan una casa y yo estoy ahí de allegadito, de comodatario, eso, no la vivienda propia. Pérdida de poder de las regiones, porque en las regiones éramos representados por el Senado. Hoy día se muere el Senado, la Cámara Territorial no tiene ninguna potestad en las decisiones importantes que afectan al país. Materia de seguridad social, materias tributarias, tratados internacionales, las regiones no tenemos voz, así que perdemos poder las regiones, y lo peor de todo, el candado constitucional, porque si la Constitución de Pinochet, como dicen, era rígida con los quórum de 2/3, esta es más rígida porque si bien le bajan el quórum a 4/7, también si no se logran los 2/3 es requisito obligatorio, y si son materias que afectan a los miembros de pueblos originarios requieren consulta previa, porque dentro de las normas aprobadas es que todas las reformas que afecten los derechos constitucionales reconocidos a los pueblos originarios requieren su consentimiento previo. Entonces, más rígido que eso, imposible. Bueno, antes de ir a la pausa, porque ya vamos a ir a la pausa, la justa y necesaria pausa, déjenme cerrar a mí con solo un par de alcances. Yo coincido en la mayoría de los puntos que ustedes plantean, pero para mí, por lo menos, yo creo que lo más disruptivo que tiene este proceso y este borrador de Constitución es lo que tiene que ver con la destrucción de un principio fundamental básico, que es el principio de igualdad ante la ley, y que desafortunadamente a través de, por ejemplo, las denominadas autonomías y todo lo que tiene que ver con la plurinacionalidad termina destruyéndose.
el ejemplo que toma el borrador chileno, que viene de la Constitución boliviana y ecuatoriana, a los cuales me remití para poder observar cómo trataban esta materia, en un aspecto que ha sido polémico y que, vuelvo a insistir, yo creo que es de las cosas que más ruido le hizo a la ciudadanía a propósito de la aplicación del estatuto jurídico, entre comillas, que crearían este derecho indígena. Ellos lo circunscriben, y la Constitución boliviana lo dice claramente, para los conflictos habidos entre los miembros de los pueblos originarios y dentro de sus comunidades. Y consideremos que Bolivia es un país que tiene casi el 80% de su población indígena, versus Chile, que tiene 800.000 personas censadas en el censo de CONADI. Eso no sé si ustedes lo saben, 800.000, dentro de los cuales me considero yo, porque yo soy mapuche, tengo ascendencia mapuche y estoy reconocido. Y se consideran indígenas o que forman parte de los pueblos originarios hasta 1.200.000 personas. Por lo tanto, evidentemente yo creo que esto es lo más disruptivo, lo más complejo de enfrentar. Yo creo que tiene, yo no sé cómo jurídicamente, incluso políticamente, alguien lo puede defender cuando incluso el proyecto que se tomó como ejemplo termina limitándolo. Dejo planteado esto porque en la vuelta de la pausa vamos a hablar de la crisis alimentaria, de lo que pasa con los fertilizantes y de todo lo demás aquí en Piedra Roseta. Las personas mayores construyen grandes historias que merecen ser contadas. En el mes del buen trato, si conoces a una persona mayor con una historia que debe ser escuchada, compártela usando el hashtag #RespetoEsDignidad. Encontrémonos y escuchémonos entre todas las generaciones. Infórmate más en www.senama.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Su salud emocional es vital para disfrutar una buena calidad de vida y lograr altos rendimientos. Si insomnios, ansiedad, depresión, estrés u otras dificultades le roban energía, agende una hora con la psicóloga Leslie Espinosa. Atención online o presencial. Comuníquese por teléfono o WhatsApp al +569 4058 3589. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archi, Radios del Maule, compromiso de verdad. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra, que cumple 30 años rescatando mitos, leyendas y relatos del campo chileno. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país, a través de cuentos, poemas, dibujos o fotografías. Hay premios nacionales, regionales y para escuelas. Y además, tu obra puede aparecer en nuestros libros y exposiciones. Infórmate más y participa en historiasdenuestratierra.cl. Invita FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Efecto Constituyente, programa de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura del borrador de la nueva Constitución. Todos los martes y jueves de 15:30 a 16 horas, a través de Radio Ancoa de Linares. Infórmese de la contingencia semanal en Chile Justo, Nueva Constitución. Todos los sábados desde las 12:30 a las 13 horas. Nuestra querida Natalia Pinto, junto a nuestros panelistas, nos ayudan a entenderlo a través de la 95.7 FM. Vía streaming, búscanos en las plataformas digitales en Facebook y en www.radioancoa.cl. Si sientes un sonido que te hace soñar, que siempre te acompaña y te lleva a cantar, escuchas Radio Ancoa, Radio Ancoa, escuchas Radio Ancoa, Radio Ancoa.
Y muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Piedra Roseta. Les recordamos que nuestro programa se transmite además de YouTube y la señal en Facebook los días domingo, si no me equivoco, a las 20 horas la retransmisión en Canal 5, para que usted pueda seguir comentando, conversando a propósito de lo que nosotros hemos ido debatiendo en este programa. La idea, como siempre, es mantener altura de miras. De hecho, el panel trata de representar todo tipo de visiones políticas, sociales, económicas, culturales, e incluso hoy podemos decir étnicas, con la idea de poder conversar y darle una pincelada a usted en su casa, a usted que nos escucha en el campo, en la ciudad, de lo que está pasando en nuestro país, en nuestra comuna, y que le puede afectar finalmente en su vida. Y una situación que es preocupante y respecto de la cual se ha hablado poco, pero que la verdad que nos va a estallar lo más probable que el segundo semestre, si no me equivoco, Rodrigo me podrá ayudar ahí desde el punto de vista económico, es la denominada crisis alimentaria por la guerra de los fertilizantes. Todos sabemos lo que está ocurriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que está pasando en Europa, en Asia, en esa zona, y la relevancia que tenía Ucrania y Rusia en la generación de todos estos sustratos para los fertilizantes. Turquía, que es el principal proveedor del mundo, pero fundamentalmente estas otras dos naciones, y a propósito de la guerra, la ausencia de estos fertilizantes para las cosechas que se nos vienen, sobre todo en nuestro país, desde ahora, desde agosto en adelante, que empezamos a regar y preparar la tierra hasta septiembre y todo lo que se nos viene, y cómo esto va a afectar no solo por una cuestión de ausencia de alimentos, sino también por el alza de los alimentos, la inflación. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha actuado el gobierno en estos meses que lleva versus, si es que podemos hacer un análisis, cómo lo hizo el gobierno anterior respecto de una crisis que también le tocó enfrentar, como fue la crisis del COVID? ¿Y por qué planteo esto? Porque efectivamente el país, a través de lo que planteó el presidente de la República en el mismo discurso de la cuenta pública, que planteó que una de sus prioridades era precisamente una agenda alimentaria, se creó una comisión para analizar los efectos de la guerra en el ámbito agrícola alimentario, y esta comisión desafortunadamente todavía no da a conocer sus resultados. Tengo entendido que durante este mes de julio esa comisión que está estudiando cuáles medidas aplicar daría a conocer los resultados del estudio, pero a fines de julio. Y por otra parte, el actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló, y leo textual: existe un riesgo real de que el año 2022 se declaren múltiples hambrunas. Además señaló, y el 2023 podría ser incluso peor. Sostuvo que las cosechas en Asia, África y América se verán afectadas, ya que los agricultores de todo el mundo se enfrentan a las fuertes alzas que han registrado los precios de los fertilizantes y la energía. La pregunta entonces es, ¿cómo ha ido actuando la política del gobierno para enfrentar esta crisis versus, si es que podemos hacer un análisis, lo que hizo el gobierno pasado con la crisis del COVID? Paula, me gustaría conocer tu opinión al respecto. A propósito de la crisis alimentaria y la crisis de los fertilizantes. Andaba calentando agüita para que tomemos té, porque somos todos buenos para el té, hace mucho frío en Linares. Primero la excusa por eso. Es complicado el tema que está sucediendo con la crisis alimentaria, como hemos visto a propósito de lo que significa la dificultad y el valor exacerbado que están teniendo los cereales, y por otra parte cómo el cambio climático, tanto en China como en la India, con estos cambios tan complejos como sequía y calores tremendos, ha afectado a la producción. Creo que eso igual tiene que hacernos mirar desde una forma más interna de cómo podemos potenciar nuestro país respecto de algo que nos gustaba tanto hablar y que nos gusta hablar, pero que se hace poco, respecto de que Chile sea una potencia agroalimentaria. El otro día yo escuchaba a Alejandra Sepúlveda que manifestaba cómo teníamos gran cantidad de hectáreas que podrían ser cultivables hoy día con ningún tipo de uso agrícola, sabiendo que si nosotros somos capaces de producir y de generar algún tipo de incentivo, eso sería positivo. Yo en la realidad hablaba con mi abuelo el día domingo pasado. Mi abuelo educó a su familia, fue un pequeño agricultor, ahora ya tiene harto años. No me gusta decir viejito porque a la gente adulta no le gusta que digamos viejito, pero tiene muchos años, tiene 89 años, y él me contaba su experiencia con la remolacha,
que antes era bastante bueno cómo se generaba eso, porque además el Estado iba como supervigilando, iba generando un bono anticipado y por lo tanto permitía que las familias que se dedicaban a la siembra y posterior cosecha en este caso de la remolacha, pudieran vivir, tener una actividad productiva que les permitía vivir y tener una certeza respecto de cómo se venía el futuro del valor de lo que estaban sembrando. Tomando esa experiencia y analizando hoy día, yo manifesté en otro programa anterior que creo que el Estado tiene que generar algún tipo de política agrícola al respecto. ¿Y a qué me refiero eso? Más que a lo mejor la siembra de cereales o de algo específico como entendemos los cultivos tradicionales, tenemos hoy día lo que son los superalimentos. Por ejemplo, el cale, que se cultiva en Chile. Tenemos acá en Linares una pequeña agricultora, Brígida Trureo, del sector Agua Fría, que le envío un abrazo, amiga mía, que es campesina, mapuche, yo digo el emblema de la mujer chilena porque es una mujer muy magnífica. Ella siembra cale, es una de las pocas mujeres en la región que siembra, y el cale tiene más calcio que la vitamina C, o sea, más vitamina C que la naranja, más calcio que la leche, más proteína que la carne, una hojita así como la lechuga. Entonces quizás, dado que eso a nivel de mercados puede ser atractivo, es bajo costo, es algo que nos afecta mucho lo que es la recuperación de la tierra, yo creo que así como en un momento se pensó la reforma agraria, hoy día debería pensarse una forma de cómo cultivar estas tierras y generar un poco de autonomía económica en nuestro país a partir de los cultivos. Creo que eso es importante, porque la cosa se viene fea y está preocupante. Salvador, tú incluso en algún programa planteaste que junto con esta situación coyuntural de lo que está pasando en Europa, había que considerar la crisis climática que efectivamente tiene el país dentro de los países con mayor estrés climático, hídrico, y desde ese punto de vista, ¿cómo planteas tú lo que está pasando con la ausencia, entre comillas, de fertilizantes para las cosechas que se nos vienen y cómo el gobierno lo ha ido enfrentando? Mira, yo creo que un gobierno que recibe un presupuesto un 22% restrictivo y enfrentar una nueva crisis no es fácil. Eso significa que tiene que reconfigurar completamente lo que va a ser el futuro del 2023. Y entre otras cosas, es por eso que también está entre medio ahí, y que algo que va a generar un buen revuelo, como lo planteaba ya nuestro colega acá, la reforma tributaria, que tiene mucho que decir respecto a lo que significa la obra social y entre otras cosas yo creo la reconversión agrícola, en el sentido de decir, ¿por qué siempre tenemos que estar esperando fertilizantes desde fuera y no revivir, ¿cierto?, la capacidad y la potencia que tenían nuestras universidades? Básicamente estoy hablando de las universidades tradicionales, partiendo por la casa, por la Universidad de Talca, la Universidad Austral, en el norte, la Chile, la misma Pontificia Universidad Católica y todo el resto de universidades que han tenido una experiencia vasta ya en este tema, y sobre todo orientarnos hacia el cultivo orgánico, en el sentido de que si es posible tener una agricultura, hay algunos que piensan que fuera como una utopía. La verdad, yo creo que de cierta manera el país va a tener que caminar hacia esa dirección y fijarse en algo, por ejemplo, que yo creo que muchos de los linarenses no hemos dado cuenta. Todo lo que circunscribe nuestra ciudad, los campos que circunscriben nuestras ciudades y comunas, se están loteando y se están transformando en parcelas de agrado, en corretaje de propiedad, y parece que fuera la única forma o oportunidad de que la gente que tenía sus parcelas las termina vendiendo, ¿cierto? Y de esa manera abandonando el potencial, yo creo que tiene este país de generar una agricultura distinta, digamos, al ciclo y de las grandes. Nunca vamos a competir, por ejemplo, con Argentina, pero sí pudiésemos generar una agricultura más de premium, como se dice, y autosustentable a su vez. A eso me refiero. Y yo creo que los enfoques que va a tener el gobierno, de acuerdo al mismo programa de gobierno, pasan principalmente por orientarnos hacia ese camino, entre otras cosas por lo que va a significar la energía renovable, la electromovilidad, y que también va a tener que llegar la electromovilidad a los campos.
entre otras cosas. O sea, no solo lo que significa la locomoción colectiva y los autos particulares, sino que estoy pensando en la maquinaria agrícola. El campo Exactamente. Definitivamente. Y que sea totalmente autosustentable con la regulación correspondiente. Y a propósito del agua, transparentando también la realidad del agua que existe hoy día, que es algo que también muchas veces, como se dice, agachamos la cabeza como la avestruces, porque lo que existe en el papel no es la realidad respecto al agua que le toca a cada campesino o agricultor en el campo. No por algo muchos de ellos se tienen que levantar a las 3 o 4 de la mañana para regar entre gallo y medianoche. Esa es la realidad de hoy día. Así es. Bueno, Yasna, Salvador planteaba también algunos aspectos interesantes, la innovación, por ejemplo, cómo a través de la innovación podemos ir supliendo estas ausencias, el famoso litio, todo lo que tiene que ver con los minerales que tenemos en el norte que sirvieron durante muchos años y en todo el mundo, como los fertilizantes. Uno visita precisamente las ruinas de Huanchaca, que es un gran museo donde te cuentan toda la historia del litio y su labor en la fertilización en todos los campos del mundo. Pero independiente de eso, ¿cómo ha ido enfrentando el gobierno esto? ¿Por qué? Porque te lo planteo, porque incluso ayer el ministro de Agricultura planteaba que para enfrentar esta crisis una solución era comprar trigo extranjero para que se produjera pan en el país. Entonces, ¿es esa la mejor alternativa? ¿Es una alternativa correcta para enfrentar la crisis que se nos viene ahora ya? Bueno, yo creo que aquí tenemos dos cosas, que es la mirada a largo plazo y el corto plazo. O sea, si uno mira para atrás, se dejó de hacer mucho. O sea, desde que Chile era una potencia exportadora mundial de salitre para la guerra del Pacífico, a depender absolutamente de los fertilizantes importados. O sea, teniendo ahí una materia prima, pero al alcance de la mano, la industria nacional y el Estado tampoco hizo nada por poder blindarnos frente a este tipo de situaciones. Claramente nadie había previsto la guerra de Rusia y Ucrania, en eso no podemos responsabilizar al gobierno, pero sí como la aborda, porque tampoco estaba previsto la pandemia del COVID y el gobierno anterior contrató oportunamente los asesores necesarios y desarrolló un plan de acción para poder proveerse de vacunas apenas estas estuvieran disponibles, y no con un laboratorio, sino que como con 5 laboratorios en paralelo. Entonces la inacción del gobierno llama mucho la atención, porque aun cuando se haya tratado de un gobierno que se está instalando, también eso no significa que haya un recambio total de asesores, de funcionarios de carrera. O sea, lo que están fallando acá son los líderes que no encomendaron a quienes correspondían, no contrataron los expertos en su momento oportuno. Y yo creo que esta falta de reacción tiene que ver con el problema de las prioridades del gobierno, porque así como dice Salvador, efectivamente el presupuesto es más estrecho, qué sé yo, pero el gobierno buscó la forma, por ejemplo, de darle un bono a los artistas, pues 450 lucas a los artistas porque lo habían pasado mal en la pandemia. Bueno, se ajustó el presupuesto para eso. Resulta que se amplió el presupuesto para poder comprar tierras indígenas y hacer recuperación de tierras y todo el cuento para eso también. Entonces esto tiene que ver con los intereses del gobierno, o sea, con los grupos que le son más afines. El gobierno está muy pendiente de sus necesidades, pero con las grandes mayorías del país pareciera que el gobierno todavía no le cae la teja de que existen hartos problemas actuales con la inflación. No se avisora por ningún lado que vaya a salir un bono de invierno, y si sale el bono de invierno va a llegar en el verano. No, el presidente dijo ya que no había. Por eso te estoy diciendo así a modo irónico, va a llegar tarde y mal. Y cuando se vengan a hacer cargo del problema alimentario, ya vamos a estar en plena crisis, porque aquí esta cuestión no se resuelve, porque ya no compramos fertilizantes oportunamente. Si importan trigo más encima con el valor del dólar sobre los 900 pesos, que se vendieron 5.000 millones de dólares y no se bajó ni un peso el dólar, porque fue anunciado el día viernes en vez de quedarse calladito y lanzarlo en la mañana del día martes. O sea, antes del feriado largo la visa está en la banca. Entonces, todo mal, así que yo espero de verdad que enmienden el rumbo y se empiecen a preocupar de las necesidades de la mayoría. Si yo no tengo nada con las minorías o contra las minorías, pero cuando esas ocupaciones desvían la atención de la gran parte del país, duele, porque la gente que sufre es la gente más pobre. Rodrigo, a propósito de esto mismo, leía que, por ejemplo, Perú, con toda la crisis que está enfrentando el presidente, sabemos todo lo que está viviendo, Ecuador, con una sesión el día de ayer, hoy día, donde se discutía la destitución. Afortunadamente, por la democracia de ese país, eso se resolvió en un acuerdo entre los demandas de los pueblos originarios y el Ejecutivo.
pero esos dos países planificaron lo que estaba ocurriendo con la crisis de los fertilizantes, y de hecho son de los primeros países latinoamericanos que va a recibir los insumos. Chile, leía en el cuadro estadístico, digamos, es el último país latinoamericano que se incorporó a la compra de los fertilizantes. Por lo tanto, la pregunta está ahí. ¿Coincides tú en ese análisis o crees que la respuesta que se está dando es adecuada para la crisis que estamos enfrentando? Bueno, para contextualizar un poco, yo creo que esta escasez de alimentos es una crisis muy real. Esto venía en el 2020, para que ustedes sepan. Fue un año muy bueno de cosechas y de resguardos para todo el mundo productor de alimentos y cereales. Sin embargo, vino la pandemia y eso provocó que ahí hubo un exceso de oferta que se perdió porque no se pudo. Se rompe esta cadena de suministros, colapsa y se perdió mucho alimento porque no podía salir de los puertos, porque los problemas de logística, la pandemia. Y más encima ahora se suma el tema del cambio climático, que por fin están haciéndole caso de una vez por todas, porque esto, para que la gente lo escuche, pero no es una alerta tampoco así. Nosotros en estos momentos gozamos de una estabilidad de suministro, pero eso no involucra que seamos egoístas y nos acaparemos todas las cosas que podamos adquirir hoy en día, porque el suministro está garantizado en forma general. Somos un país productor que debería atender a lo que están haciendo las grandes economías, que a este proteccionismo económico. ¿Qué significa eso? Estamos llegando a lugares donde países que tienen un nivel de producción grande de estos productos básicos, que están prohibiendo inclusive la exportación en función de satisfacer su demanda interna. Chile debería establecer una política así, con todos los entes que involucra a través del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, pero también sabemos que Chile no es capaz ni siquiera de autosustentarse. Eso significa con todo repensar lo que todos los tratados internacionales. Exacto. Es que fíjate que los países, las grandes economías, se echan al bolsillo los tratados internacionales, y nosotros a veces respetamos mucho los tratados internacionales, pero el resto, cuando se quiere proteger, se protege. Te pongo un ejemplo rápido: la revolución industrial, todo lo que involucró contaminar el mundo con el crecimiento de estas grandes macroeconomías que tenemos hoy en día. Ellos se enriquecieron en función de echar a perder el mundo, y ahora que ellos están bien, nos controlan a nosotros para que tratemos de nosotros no echar a perder el mundo y que trabajemos con energías limpias y todo lo más. Entonces, eso también habla de que muchas veces el más poderoso se asegura primero y luego ve cómo el resto se puede sobrevivir. Entonces, Chile tiene una gran oportunidad en este sentido. Hay alertas, hay que estar pendientes. Ahora, el tema de los fertilizantes es una guerra que igual se venir desde que se declaró la guerra entre Ucrania, porque ustedes saben que, y no toda la gente lo sabía, y nos dimos cuenta de que el 25%, o sea, la cuarta parte de los cereales que se transan en el mundo los producían Rusia y Ucrania. Entonces, más la cebada, y el 75% del aceite de girasol. ¿Sí? Entonces, es cosa de sumar y de restar y ver que hoy en día eso se contrajo. Vimos con buena noticia que al menos Ucrania pudo sembrar un 70% de sus hectáreas productivas, pero obviamente que esto se va a contraer, esta oferta, y vamos a tener un proceso de escasez obviamente cuando se disminuye las cantidades de oferta, esto va a subir subiendo el precio. Siguiendo tu misma línea, ¿es solo un tema de los más grandes? Porque con la pandemia Chile fue de los primeros en gestionar las vacunas, y eso demuestra que no solo los países más grandes son los que se llevan la tajada grande del león. Sí, mira, yo creo que igual es bueno reconocer, Piñera es bueno para comprar. Si cuando tú tenés plata y tenés que comprar, y eso es bueno cuando tienes presidentes que tienen una expertise económica, y obviamente que eso es un acierto y fue bastante bueno, y cuando tú tienes dinero. Ahora, como decía Salvador, nuestro presupuesto se redujo en un 22%, obviamente pensando que se iba a salir de la pandemia y no se iban a entregar estos excesos de presupuesto, porque también hay que hablar de que el presupuesto se infló de una manera supra especial. Chile se endeudó, que hoy día tiene que recuperar esa estabilidad económica desde el punto de vista de la deuda, pero nos encontramos con una situación de que todavía esta pandemia no se va. Seguimos con una crisis pandémica, cuando tenemos vaivenes de subida y bajada de la curva de contagios, y tenemos el cambio climático, tenemos estas guerras, y por lo tanto Chile tiene que hoy día ya establecer planes a corto plazo de cómo va a garantizar el abastecimiento de todo lo que involucra renovar el tema agrícola.
Y si Chile depende mucho de estos fertilizantes, que no tenemos la información certera de que Chile dependa al 100% de cuántos fertilizantes importa, porque ahí seríamos irresponsables en decirlo, pero sí nosotros importamos una gran cantidad, pero también hay que ser conscientes de que estos fertilizantes, todos los que son sintéticos, se está reduciendo con todo esto tema medioambiental bastante el uso y el abuso de estos fertilizantes. Por lo tanto, yo creo que son oportunidades que hay que aprovechar, pero hay que estar abiertos a que los entes que corresponden hoy en día tienen que tomar decisiones ahora ya para plantear una planificación estratégica que permita abastecer al país y que no suframos problemas alimentarios. Así es. Yo me quedo con lo último que plantea Rodrigo. Las oportunidades siempre se plantea como un mantra, que cada vez que hay crisis lo realmente importante son las oportunidades que surgen de esto. Definitivamente creo que el país tiene que generar políticas de innovación en materia agrícola, volver a tener una política que nos permita ser relativamente más autosustentable en ciertos aspectos, porque si no nos va a pasar, como decía Yasna, que quizás más temprano que tarde se descubre un derivado o un conductor similar al cobre y hasta ahí quedó el cobre. Claro. Y finalmente terminamos mirando para el techo cómo resolver esa pobreza que vamos a generar. Entonces, efectivamente, estos momentos son precisamente para eso, aunque el gobierno, independiente de las carencias, efectivamente creo que ha actuado tarde, ha llegado tarde. Las previsiones efectivamente de que esto podía ocurrir estaban. No puedes tú levantar una comisión que en 3 meses o 2 meses te va a dar alternativas para resolver el conflicto cuando el problema lo tienes ahora ya. Desde ese punto de vista demuestra un poco de inexperiencia, la expertise definitivamente del gobierno, todo ya la hemos planteado, falta mucho en la que generar gestión, como lo hemos dicho muchas veces, y cierro simplemente señalando que, insisto, estas son oportunidades que nos deben servir como ejemplo para conflictos futuros. Pero desde el punto de vista de los contratos de importación, estos se manejan con 2 años de anticipación en todo caso. O sea, aquí hay negocios que ya estaban preestablecidos y lo que hay que garantizar es que se respeten esos acuerdos que ya estaban con las grandes empresas que proveen a Chile en esto. O sea, esto no es que yo compro de un mes para otro e importo los fertilizantes. En honor a la verdad, en los tratados como se establecen esto, y que son compras grandes, estos son proyectos de 1 o 2 años con anticipación. Perfecto, pero países latinoamericanos nos ha dado muestra que en todo caso se podían hacer gestiones, y el ejemplo es Perú y Ecuador, que lo han hecho. Bueno, ya nos quedan súper pocos minutos, pero no quiero dejar de pasar el tema, el último, que es el que nos convoca finalmente para cerrar, antes de hacerles las últimas preguntas de previsión, porque aquí también queremos a ver que se atrevan a plantear su opinión respecto al plebiscito. Atrévete, decía una campaña. Atrévete, también decía una campaña. Bueno, lo que está pasando en la Municipalidad de Linares, que por supuesto es nuestra casa, nuestra ciudad, y siempre nos preocupa. 2 aspectos han hecho noticia estos días. Uno, lo relativo al plebiscito que se nos convocaría para decidir qué es lo que va a pasar con las 6,9 hectáreas de la ex IANSA, si es que finalmente qué se va a hacer en ese proyecto. A propósito de lo que plantearon un grupo de concejales, finalmente el alcalde acoge esta postura y esto se va a plebiscitar. Vamos a saber cómo ocurre aquello. Va a ser inédito. Creo que lo planteé primero. Bueno, me escuchó el podemos alcalde. dar esa situación a Salvador. Y lo otro, que es más preocupante, es la denuncia que se formuló por parte de la señora Rincón a propósito de las irregularidades que se han denunciado dentro de la municipalidad y cómo afecta la gestión y la calidad de vida de todos los linarenses. Salvador, parto contigo. Mira, yo creo que efectivamente yo, cuando hice un punto respecto al tema de la alianza, reconocí la necesidad de Linares de tener un área que fuera un parque, porque como ciudadanos yo creo que nos merecemos tener ese espacio. Hace mucho tiempo que no se ha generado ni se ha reconstruido eso, y daba esa fórmula, daba una fórmula mucho más amplia y que pasaba por la utilización de la escuela de artillería, transformándola en un museo de artillería, abriendo sus espacios a la comunidad, creando un parque de reencuentro cívico-militar de derechos humanos, el teatro, transformarlo en el teatro de ensayo que el ex alcalde nunca nos devolvió a los jóvenes de Linares. Linares tuvo un teatro de ensayo muy histórico por décadas, que se le entregó ese recinto a la PDI y nunca se reconstruyó, se perdió ese espacio cultural. Y la escuela de artillería tiene un teatro que podría transformarse en un espacio para los jóvenes y adultos mayores en nuestra ciudad.
podría transformarse ahí en un recinto, una piscina temperada. Yo creo que Linares se merece tener un espacio con una piscina temperada. Y eso para el municipio no le sale un costo, porque eso es un bien fiscal. Y a su vez, así como el mismo presidente Lago en su momento, por ejemplo, FAMAE lo pasó a Talagante y eso se lo entregó al centro de justicia más grande que existe en Sudamérica, al ejército se le podría reconstruir en otro espacio o en el mismo polígono lo que a lo mejor le faltará. Eso es una cosa. Y que lo plebiscite, bienvenido sea, que Linares decida, cuando son decisiones tan importantes, donde hay involucrado cuantiosos recursos de las arcas municipales, yo creo que es necesario que la decisión no sea solo del alcalde y del consejo municipal, que sea para la gente. Y para finalizar, lo de la Contraloría, mira, la verdad yo creo que una de las grandes falencias que tenemos, entre otros de los gobiernos regionales, de las universidades estatales, ojo, a propósito de las compras directas, y de los municipios, es que lamentablemente estos dictámenes de la Contraloría no terminan en nada. Eso es lo que me dice la experiencia. Yasna, democracia comunal. Me encanta la idea. La verdad es que cuando se planteó este proyecto desde la municipalidad, creo que es un anuncio muy esperado por muchos años. O sea, yo siempre, y lo comentábamos entre los círculos cercanos, de la falta que le hacía a la ciudad de Linares y a los linarenses un espacio para disfrutar en familia, áreas verdes, piscinas, juegos. O sea, oye, todos los espacios que se desarrollan en Santiago, hablamos de Santiago nomás, de la región metropolitana, y para acá nada. Pues, entonces, muchos años que no hay inversiones en estos espacios de áreas públicas y de esparcimiento para las familias linarenses. Creo que es una muy buena iniciativa. Creo que la ubicación, el emplazamiento creo que es ideal por conectividad, está dentro de la área urbana. Yo creo que le va a hacer muy bien el Linares. Yo soy muy hincha de esta idea, de esta iniciativa, y por cierto, si se puede zanjar en un plebiscito comunal, creo que es mejor darle participación a la ciudadanía. Algunos decían, oye, pero veamos cuánto va a salir, las cuentas. Decía, la verdad es que cuando hay una iniciativa de esa envergadura, yo creo que uno dice, bueno, ya veremos cómo conseguimos un préstamo, un liso, no importa. Yo creo que es algo que es necesario hacer, porque los linarenses, la ciudad ha crecido mucho durante unos 30 años, que no se hace una gran inversión para dar un espacio acorde a la comunidad linarense. Así que se decida en un plebiscito comunal de la forma que se ha decidido, pero yo la verdad es que voy a votar ahí a favor de esto, pero porque me encanta la idea. Y respecto de la Contraloría, las buenas ideas se aprueban, las otras se rechazan. No, pues sí, ¿por qué aprobar las cuestiones malas que no te gustan? No es como casarse a la fuerza, pues no, pues. Entonces, la gente se casaba a la fuerza. Eso era antes, porque digo, hoy día cambiaron los tiempos. Eso es lo que me gusta. Cambiaron los tiempos. Y está el derecho a retracto. Ahí, mientras no se dé el sí. Nos quedan poquitos minutos. Ya, y respecto a Contraloría, no he leído el informe. Pueden haber observaciones de fondo o pueden haber observaciones de forma. Cuando son observaciones de forma, son cositas bien chicas, porque yo he visto de repente objeciones y la verdad es que no, se hace un escándalo, se toman los fierros calientes y no es así. No he leído el informe, espero que sean cuestiones más de forma que de fondo, y si es de fondo, bueno, habrá que llevar la responsabilidad a donde corresponda. Gracias. Paulita. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece una iniciativa buena. A mí me gusta la participación, pero me gusta la participación real. Y siento que esto, sin lugar a dudas, es un precedente, y creo que los avances que se deberían tener en las municipalidades a nivel de participación todavía está muy al debe. Entendemos que la ley 20.500 está para los órganos de la administración del Estado, que según la Ley General de Base se establece que son los ministerios, la subsecretaría y también las municipalidades por analogía. Pero ¿qué pasa? Que esta ley se implementa según las necesidades de cada municipio. Por eso no es lo mismo la ordenanza de participación de la Municipalidad de Vitacura, donde hay harta plata, versus otro municipio que sea pequeño y que tiene otras prioridades y que dentro de su importancia, de los poquitos recursos que administra, no puede generar esto.
Pero ¿qué pasa? Estoy de acuerdo, creo que el municipio de Linares está innovando, ojalá que siga adelante y que eso también traiga consigo un cambio a la ordenanza de participación. Respecto del otro tema, me parece importante estudiarlo y analizarlo, y creo que como tarea para la casa, para ser responsable con nuestros auditores, voy a leer y les voy a decir qué es lo que me parece de manera justa, si es que en realidad se están poniendo pelos a la leche, como digo yo, o si hay cosas que se pueden subsanar de forma simple. Gracias, Rodrigo. En un minuto, que me queda un minuto. Yo valoro bastante el gesto del alcalde en el sentido de abrirse a la consulta ciudadana. Eso es muy bueno porque evita una discusión grande, porque tenía que haber sido aprobado por los 2/3 de los concejales, cosa que no se veía que fuera muy fácil. Claro. Por lo tanto, se evita una polémica. Yo lo único que pediría desde este punto de vista es que se presente un proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende realmente con ese espacio? Si realmente va a ser un área verde, va a ser un área mixta, donde va a haber también un tema privado o de instalar un tema comercial también, no sé. Estoy abierto a todas las ideas. Creo que hay que ver un buen proyecto. Lo que sea, yo creo que si es inmobiliario, pero que se conozca desde antes, que sepamos la verdad de cuál va a ser la finalidad de ese espacio que se pretende adquirir para la comuna de Linares. Y vuelvo a reiterar, valoro la participación ciudadana y que haya un plebiscito. Y respecto al caso, lo vi la semana pasada, yo di todos los antecedentes de cuál es la situación que involucra esto, pero lamentablemente desde un punto de vista administrativo solamente son sanciones, por lo tanto ya no es de mayor relevancia. Yo espero que con esto también el alcalde asuma un desafío de mayor transparencia en todos estos procesos que involucran inversiones grandes para nuestra comuna y que nos informen para que evitar todos estos problemas. Gracias, me quedan 5 segundos y la pregunta final. 11 encuestas que ahora dicen que gana el rechazo. Tu opinión, tu predicción, ¿gana el rechazo o la prueba? Gana la prueba, no le creo la encuesta. Yasna, ¿gana el rechazo o la prueba? Gana el rechazo por la transversalidad del movimiento. Paula. Gana la gente como yo, que es independiente, que quería un cambio constitucional, pero hoy día está con serias dudas. ¿Rodrigo? Yo lamento que las encuestas solo representan un 30 y tanto % de lo que significa una opinión válida de la gente que vota, que es 1/3 de los que han ido a votar. Por lo tanto, hay todo un universo muestral desde el punto de vista estadístico. Pero gana el rechazo la prueba. Y voy a tomar el tema del duopolio de las comunicaciones. Este país está muy intervenido, así que yo prefiero que la gente vote. No me interesan las encuestas. Prefiero que la gente se informe, lea y se haga su propia opinión sobre la nueva constitución. Bueno. Cecilia Rubilar y Soledad, que están conectadas comentando en nuestro chat de Radio Ancoa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes Buenas por noches. la asistencia. Gracias. Y a todos ustedes los auditores. Hasta la próxima semana en otra edición de Piedra Roseta. Chao, chao. Ay. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.